Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, del estilo de vida, de la actividad física y de otras maneras de prevenir estas enfermedades. Y para ello está con nosotros el doctor Alejandro Amarilla, que es jefe del Departamento de Prevención y del Servicio de Rehabilitación en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Constanza, por la invitación y siempre es un placer venir a los estudios de 5TV, acá Sudamericana, una casa ya. Bueno, ¿qué es lo que ves en el consultorio? ¿Qué te demanda la gente y cuáles son los problemas que hay que atender en general con relación a la población y a la manera en que estamos viviendo? Bueno, la verdad que nosotros decimos que estas enfermedades que tratamos a diario se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. No transmisibles porque se les puso ese nombre porque no se contagian. O sea, no es un dengue, que tenemos un mosquito que lleva el virus de una persona a otra, no es el coronavirus que se tose y puede uno tomar el virus de otra persona, o sea que no es una bacteria tampoco, entonces por eso se llaman no transmisibles y llevan ese nombre. Pero en realidad hay una trampita ahí en el no transmisible, porque en realidad los seres humanos transmitimos hábitos y costumbres de generación en generación. De hecho, y tiene que ver con estas enfermedades en particular, porque los factores de riesgo que generan, que sabemos que generan la predisposición de aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades, como son el tabaquismo, como son la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol alto, elevado y demás, tienen un trasfondo, en algunos casos de transmisión genética, en algunos casos como son las dislipidemias familiares, que puede uno transmitir de padres a hijos, y entonces aumenta la predisposición, y en otros casos es de transmisión no genética, pero sí de ambiental. Claro. O sea, nosotros de alguna manera al criarnos en un ambiente, que ese ambiente se trata de comer de una manera, de vivir de una manera, de crecer con un tipo de alimentación, de esa forma la gente va a adquirir esos hábitos, adquirir esas costumbres, y después, pasado el tiempo, si yo me crié comiendo cierto tipo de comidas, cuando me ofrezcan otro tipo de comida no las voy a querer, o viceversa. Me voy a otro ambiente y voy a preferir lo que yo aprendí de chico, cómo vivir, cómo comer y qué hacer. Entonces esa transmisión familiar, que es cultural también y que es social también, pero sobre todo en el núcleo familiar, porque hay familias que transmiten, por ejemplo, el hábito de comer saludable o el hábito de hacer actividad física a sus hijos. Claro. Y entonces, y hay otras familias que por otro lado son por ahí familias que tienen problemas de peso y obesidad, y claramente los hábitos familiares de costumbres, de comidas, son realmente en esa línea, o sea, tienen hábitos que no son saludables, y los hijos, sin darse cuenta, desde chiquititos empiezan a adquirir esos hábitos, y cuando son más grandes se encuentran con el problema y no saben cómo manejarlo. Entonces tenemos un problema familiar. Entonces eso de no transmisible, por eso hablaba de la revisión de eso, ¿no? Claro, y estos malos hábitos en realidad, ¿en cuánto inciden en la posibilidad de adquirir una patología? Bueno, nosotros decimos que son malos hábitos porque realmente son condicionantes para tener una enfermedad, y entonces obviamente adquieren un rol relevante. Pero bueno, tenemos que entender que los seres humanos hemos evolucionado para entender estos hábitos, que son buenos o malos, hemos evolucionado genéticamente, evolutivamente, a través de millones de años, y ha habido una selección natural que ha permitido que una estirpe de esas células iniciales haya evolucionado a través de los simios y después finalmente seamos los humanos de hoy día. De hecho, en el camino hubo otros humanos que se extinguieron, y el humano actual, el Homo sapiens, ¿sí? Que somos nosotros, desarrolló su cerebro y desarrolló sus capacidades de sobrevivir a la adversidad del momento, transformando su cuerpo con una capacidad tremenda de ahorrar energía. O sea, somos genéticamente ahorradores de energía. Esto significa que de por sí
no vamos a tener ganas de movernos si no es necesario, biológicamente es así, somos como fiacas biológicos, para no gastar energía, y vamos a guardar todos los nutrientes que nosotros podamos obtener de la naturaleza de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cuando no había comida había que comer todo lo que había, y si encontrábamos un árbol lleno de frutos, había que comer todos los frutos del árbol antes que se pudriesen, y entonces eso se guardaba, y como no había heladera para guardar y no había posibilidad de guardar la comida, lo guardábamos en nuestras células y desarrollamos la capacidad de guardar en células de grasa energía, el azúcar, la glucosa, que es la moneda de cambio para los músculos. Es el músculo funciona con glucosa, y la glucosa se guarda en forma de grasa para poder después transformarse nuevamente en glucosa para ser ocupada cuando hace falta. De hecho, hay animales que hibernan o tienen comida en el invierno, entonces los osos y demás acumulan mucha grasa durante la época de abundancia, en el verano y demás, y finalmente en el invierno se acuestan a dormir. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque no tienen que gastar nada de energía, entonces, y no tienen que comer. Entonces, de esa manera estos animales sobreviven a esto, ¿sí? Entonces, claro, uno puede sobrevivir haciendo ayuno, puede sobrevivir porque tiene capacidad de guardado de grasa, mientras tenga una buena hidratación, puede sobrevivir haciendo ayuno. Esto nos habla de una manera de evolucionar. Claro, ahora, ¿qué pasa con el hombre que hoy tiene una serie digamos, vive confortablemente, y el cambio de estaciones no implica que tenga que guardar grasa y después la use en invierno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Perfecta ¿cómo tu regulamos? Pregunta. O sea, dicho lo anterior, evolutivamente somos así, nos transformamos en ahorradores de energía, en poco gastadores y en guardadores de grasa. Y lo que sucedió en millones de años que nos permitió evolucionar hasta ahora, de repente, en poco tiempo, pocos cientos, miles o cientos de años, que igualmente es un pestañeo en la evolución del hombre, el ambiente se modificó tremendamente, y en los últimos 50, 100 años, más aún todavía. La falta de necesidad de moverse por el celular, por la computadora, por las comunicaciones, por todo lo que el mundo, el ser humano desarrolló vertiginosamente en estos últimos años, hizo de que realmente el hombre no necesite moverse. Entonces empezamos a quedarnos cada vez más quietos. Tenemos medios de movilidad que son con combustible, que nos llevan de un lado para otro, y además de eso, por un lado ya no necesitamos movernos, y por otro lado tenemos una oferta alimentaria que es, en realidad yo no le llamo tanto alimentos, le digo comestibles, una oferta de comestibles, o sea, cosas que comemos, que por ahí ni siquiera son alimentos, porque no nos alimentan, pero cosas que comemos que tienen un alto contenido energético, un alto valor calórico y un alto sabor, que nos hace que de alguna manera no podamos dejar de comer, y eso lo tenemos en una oferta permanente, todo el tiempo, varias veces en el día, en todos lados, y acostumbramos a hacer varias comidas en el día con un montón de energía, y entonces eso, por supuesto, que metabólicamente es un desastre para nuestro cuerpo, en ese metabolismo ancestral que tenemos. Entonces, por supuesto que esto nos condiciona alteraciones que nos van a traer enfermedad. En Corrientes tenemos un banco sólido con los mejores indicadores del sistema financiero en materia de liquidez, solvencia y rentabilidad, que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro.
al mismo tiempo también hay una enorme oferta de dietas de todo tipo que aparecen en todas las redes sociales y que a veces las personas, cualquiera tiene a la mano, dice, bueno, vamos a hacer la dieta del tomate. Ahora, ¿cómo llegamos a una buena alimentación que sea realmente la que nosotros necesitamos para salvaguardar nuestra salud y para poder tener una mejor calidad de vida y que los años que vivamos realmente, eso, ¿no? Sostener la calidad de vida? Bueno, muy bien. A ver, con respecto al tema alimentario específicamente, nosotros hemos tenido cambios permanentes de paradigma y en los últimos años la medicina, la nutrición y demás ha sufrido modificaciones significativas. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado de cosas que pensábamos que eran ciertas y que no son tan así. Entonces, desde la pirámide alimentaria de los años 60, 70, digamos, donde la base para la nutrición eran los hidratos de carbono, o sea, en la oferta de mucho hidrato de carbono, mucha harina y demás, a pasar ahora a dieta de bajo contenido de hidrato de carbono o dietas prácticamente sin hidrato. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque realmente hubo modificaciones y lo que hoy sabemos es que cuanto más procesado sea el alimento, cuanto más proceso. Para llegar a una harina tenemos que tomar el grano de trigo, tenemos que sacarle toda la cáscara, tenemos que procesar eso y refinar esa harina, y cuanto más cero le ponemos, tiene más refinamiento. Y después de ese proceso, le volvemos a poner otro proceso para llevarla a hacer un pan. Le agregamos grasa, le agregamos sal, le agregamos otras cosas, entonces, y si eso además es una media luna, tiene azúcar. Entonces, todo ese proceso que termina siendo un producto que comemos, termina dañando a la salud. Cuando más procesado es el producto, más daño nos hace. Y cuanto más contenido, ¿por qué de hidrato de carbono refinado? Porque el cuerpo no lo puede manejar bien y es una carga muy importante y se libera mucha insulina cuando estamos comiendo eso. Y entonces rápidamente esa hormona insulina va a guardar esa grasa y eso es lo que más nos engorda. Y hoy decimos que la mayor cantidad de la gente está con sobrepeso y obesidad por el consumo de azúcares simples y de hidratos de carbonos refinados y procesados. Ahí entran los azúcares, las harinas y demás. Ahora, una actividad física intensa, ¿puede equilibrar este mal hábito alimentario o tienen que ir de la mano los buenos hábitos juntos? Y mira, hay una imagen interesante que a veces ponemos en los congresos y que ponemos una persona con sobrepeso en una cinta caminadora y adelante de la cinta una torta, ¿sí? Entonces la gente va corriendo como queriendo alcanzar la torta. Eso nos grafica a la persona que dice, yo hago actividad física para poder comer eso que está ahí adelante. ¿Sí? Es como una zanahoria, por así decirte, que va a buscar eso. Entonces, gráficamente, es más o menos lo que me preguntás. ¿Podemos compensar con actividad física esas cosas que hacemos mal? Y yo creo que el concepto hoy, antes decíamos, contábamos calorías, decíamos, bueno, contamos, si comiste tantas calorías, gastás tantas calorías y hablábamos de un balance neutro de calorías. Eso también está fuera de momento. Hoy ya no hablamos más de eso, hablamos de calidad y de cantidad de alimentos y hablamos de alimentos buenos y alimentos no tan buenos y que hay que tratar de evitar totalmente a cualquier precio, digamos, de la dieta de las personas. Esto quiere decir, ¿puedo alguna vez comer? Y sí, podés alguna vez comer, pero sabete que eso que comes alguna vez realmente es un alimento no saludable. Yo ya no le digo más permitido cuando hablo con los pacientes. Les explico que el permitido tiene una connotación, digamos, semántica, como que mucho más benévola que decir cuando un alimento realmente no es bueno para tu salud. Claro. Tenés que cuidarte de ese alimento y decís, hoy voy a comer un alimento no saludable que me va a hacer cierto daño. O sea, tiene una connotación distinta que decir, me doy un permitido y me tomo un helado, me como un chocolate, me como una torta. Bueno, ¿podemos compensar con actividad física? No podemos compensar. Constanza, claro. Lamentablemente no van a alcanzar las horas del día para que esa persona compense una comilona tremenda, claro, o una mesa de dulces de una fiesta.
¿Entendés? Yo me imagino la cara de la gente, por ejemplo, que nos está escuchando y dice, bueno, pero no puedo vivir, no puedo hacer nada. No, porque vivir, porque una cosa es que comamos para vivir y otra cosa es que vivamos para comer. Es bastante diferente la cosa. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes dónde está la clave? En que hay cierto grupo de comestibles diseñados específicamente para generar personas que no pueden dejar de comerlos. Claro. Que les pueden. La gente te dice, a mí me puede eso. Y cuando alguien te dice a mí me puede, significa que está por fuera de tu voluntad. Claro. O sea, que está más allá de tu voluntad. Si vos no podés manejar eso, de alguna manera estás pegado a eso. Sí. ¿Y eso qué significa? Que estás un poco adicto a eso. Estás sometido a tu Estás un deseo. poco adicto. Entonces, lamentablemente, ¿es por qué? Porque ese grupo de alimentos liberan un neurotransmisor muy potente en nuestro cerebro, que es la dopamina, y ciertos otros neurotransmisores que nos genera placer. Placer. Claro. Y no felicidad, porque hay que diferenciar entre el placer y la felicidad. Bueno, y ahora, esto sí, tener mejores hábitos nos va a ayudar a retardar o por lo menos no llegar a una enfermedad, a una Totalmente, porque la medicina logró estirar la expectativa de vida. ¿Sí? Cuando empezamos a tratar los virus y las bacterias, listos, pegamos un salto biológicamente, digamos, los seres humanos, porque ya nos defendemos de esto que nos mata. Entonces tenemos los antibióticos, bueno, un montón de tratamientos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Nuestro ambiente social y cultural nos condicionó a otras enfermedades que nos acortaron la expectativa de vida y que nos generan enfermedad tempranamente. Nuestro problema ahora es que a temprana edad esos niños criados en entornos familiares con consumo de estos productos que te digo yo, están llegando a los 30 años con enfermedades instaladas. Son diabéticos, tienen obesidad, tienen infartos a temprana edad. Entonces, no es una pavada, digamos. Uno dice, bueno, me como algo, me tomo algo, porque el otro tema es el alcohol, ¿no es cierto? Pero realmente genera una enfermedad importante en las personas. Y esa disminución de la expectativa de vida va a hacer que las generaciones que vienen vivan menos que los padres. O se enfermen antes que los padres. O si viven lo mismo que los padres, va a ser a costa de tremendos tratamientos farmacológicos e invasivos para corregir esta enfermedad. Angioplastia, cirugía de bypass, tratamientos del colesterol, de la diabetes y demás. Entonces están polimedicados y tremendamente tratados cuando estamos agarrando el problema cuando ya está instalado. Claro. Y lo que queremos hacer, los que nos dedicamos a la prevención, es que nunca aparezca. Es corregir los hábitos y hablarle a las personas para que lo entiendan, y a veces cuesta entender un poco, ¿no? Sí. Esto que vos me decís, no podemos hacer nada. No, hay que verlo de otra forma. Si lo vemos de otra manera... La pregunta sí, no, porque yo la verdad pero estoy totalmente de acuerdo, claro, porque lo vivo en el consultorio. Sí, totalmente. Yo te digo que la gente cuando tiene un infarto deja de fumar la mayoría de los pacientes. Claro. Pero antes de tener el infarto te dicen yo no puedo dejar de fumar. Pero cuando están en la guardia goteando la nitroglicerina y entran a la sala de hemodinamia y le hacen la angioplastia, te aseguro que eso no se lo olvidan. Entonces ahí es un momento del ser humano vulnerable donde podemos cambiar hábitos. Pero antes de eso, es difícil, realmente es difícil hablar a una persona que nunca tuvo nada y que cree que está 100% sano. Claro. Es bastante difícil para que cambie. Pero bueno, es importante saber de que se puede cambiar, que se puede modificar y que podemos vivir más saludables. ¿Y cuándo hacer la consulta? Bueno, hoy nosotros en la prevención tenemos estrategias de investigación de la salud que llamamos una etapa de enfermedad subclínica. ¿Qué significa eso? Las personas que andan por ahí pensando de que están totalmente sanas y que cuando van a la consulta encontramos que tienen el colesterol alto, la glucemia no tan bien, o alguna ateroesclerosis en la carótida, porque hacemos un ecodoppler y encontramos que hay una placa de ateroma que está ahí creciendo, o en una tomografía coronaria, además muchas veces por hallazgos, en tomografía por otro motivo y aparecen
placa calcificada y demás. Y eso nos está diciendo que no toda la población va a evolucionar igual. Hay gente que evoluciona tempranamente y rápidamente, y la pesquisa de esa aterosclerosis subclínica y de los factores de riesgo individuales nos están haciendo la prevención claramente dirigida al individuo. Bien. ¿Está bien? O sea que la persona puede venir. Con respecto a la pregunta de cuándo hacerse el control, siempre. Ajá. A ver, tenemos que hacernos Una vez al controles, año. chequeos siempre. Si no tengo ningún factor de riesgo ni antecedente familiar, si tengo antecedente familiar desde la infancia, o sea, si mi papá tiene obesidad, colesterol, enfermedad cardiovascular desde la infancia, hay que empezar tempranamente, cambiar hábitos y pesquisar, ¿sí? Y si no, un control cada 5 años hasta los 20 años, después de los 5, cada 5 se va reduciendo, y hay que hacerlo anualmente, por lo menos un análisis de sangre, por lo menos una visita al médico, por lo menos una educación de cambio de hábitos, digamos, o sea, hacer cosas para educar a la persona en cuanto a la salud. Bien. ¿Sí? Y eso realmente se ve que tiene un impacto muy importante en evitar la enfermedad y aumentar la expectativa de vida entre 5 y 7 años en promedio, si hacemos las cosas bien. Bueno, muy bien, nos quedó claro. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Constanza, como siempre. Continuamos en Escenarios. En Corrientes tenemos un banco sólido con los mejores indicadores del sistema financiero en materia de liquidez, solvencia y rentabilidad, que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro.